This call is now being recorded. Muy bien, ya empezó la grabación de lo que me está avisando la plataforma. Bueno, apenas arranque la presentación, arranco, paciencia. Muy bien. Y sigue entrando gente al baile. Esto es lo que no me gusta de estar en la plataforma de Santa Fe, que tengo que autorizar a todos uno por uno. Vamos a partir de un punto conocido y estábamos con el riesgo, que era la probabilidad de daño de un peligro, y habíamos visto que tengo dos maneras de poder valorar esta probabilidad de daño que tiene un peligro. Por un lado, lo que terminamos de ver la clase pasada, que es el riesgo subjetivo, o también llamada dimensión social, y vimos una serie de factores: miedo, control, natural versus antrópico, beneficio versus pérdida, conciencia y otros tantos otros que afectan la valoración que hacemos de un peligro. No cambian el peligro, sino cómo nosotros nos relacionamos con él. Por eso es una dimensión subjetiva, la dimensión social. Y por otro lado, que lo habíamos dejado todavía sin explicar, es lo que nos toca hacer a nosotros en el trabajo, que es una valoración desde el objetivo, desde la dimensión técnica o de la dimensión experta. Por lo tanto, vamos a crear una manera de poder medir el riesgo, esta probabilidad de dañar que tiene un peligro, de forma tal que cualquiera que agarre esta regla pueda medir exactamente lo mismo. Y esto es lo que tenemos que usar en el trabajo. Yo no puedo en el trabajo decir lindo, feo, alto, bajo, gordo, flaco, me gusta, no me gusta, malo, bueno, feo. No hay manera. Para eso está la dimensión social, el riesgo subjetivo. Cuando vamos al riesgo objetivo, necesitamos hablar en términos exactos, en términos que sean repetitivos para aquel que aplica la misma fórmula. Entonces vamos a entrar a lo que es el riesgo objetivo. Hay distintas maneras de medir el riesgo. Vamos a usar la más común, la más conocida, la más usada por todos, que es riesgo igual a probabilidad por daño. En realidad, el riesgo no solamente para esta fórmula, para esta manera de medir el riesgo, no solamente la probabilidad de daño, sino que está relacionado al daño esperado o producido por dicho peligro. ¿Hasta acá se entiende esto? Sí. Sí, esta es la regla que vamos a usar. Esta es nuestra regla. El riesgo va a ser la probabilidad de dañar que tiene ese peligro por el daño que puede producir el peligro que estamos hablando. En la práctica de campo, en el trabajo diario que uno hace en el campo, normalmente se usa la frecuencia en vez de la probabilidad. Si todos saben jugar a los dados, ¿conocen los que son los dados? Sí, profe. Claro. ¿Cuántas caras tiene un lado y cuánto número tiene?
¿Cómo, profe? 6 ¿Cuántas? y 6. 6 caras y ¿cuántos números? 6. 6, 1, 2, 6. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 1? 1 en 6. ¿El 2? 1 en 6. 20%. 1 en 6. Muy bien. ¿La frecuencia con que sale el número 1 cuál es? Y habrá que tirar por ahí. Y habrá que tirar. Exactamente. 16,6%. No, esa es la probabilidad. ¿Mm? La ¿Y frecuencia cuál va a era la depender. pregunta? Ah, perdón. La frecuencia, como dijo alguien recién, nos tenemos que poner a jugar. Deberíamos ponernos a tirar el dado. La frecuencia va a depender de la superficie del dado, de cómo esté balanceado el dado, de qué efecto le damos al dado cuando lo tiramos, con qué fuerza lo tiro, si hay alguna corriente de aire que esté influyendo en el movimiento del dado, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, en la práctica, usamos la frecuencia porque nos da un valor real de exposición, mientras que la probabilidad estamos hablando de números teóricos. Pero se puede usar cualquiera de las dos. Muy bien. Hay dos maneras de medir la frecuencia. Una es la frecuencia de exposición al peligro y la otra la frecuencia con que aparece el daño. Y voy a llevar esto a un ejemplo práctico, cotidiano. Un albañil de los que se dedican a hacer el encofrado, a la carpintería de obra, que cuando pasamos por un edificio lo vemos siempre en el último piso, con madera, con tirantes, clavando, están allá arriba de todo. ¿Cuántas horas por día se pasa ese albañil allá arriba, ese carpintero de obra? Y 8 mínimo. Y casi todo el día de trabajo. Por lo tanto, tiene una frecuencia de exposición al peligro de la altura muy alta. Mientras que otro trabajador va a la obra una vez por semana, sube al último piso 15 minutos y por lo tanto, en comparación con el primer trabajador que está todo el día, ¿cómo va a ser su exposición? Menor. Baja. Baja. ¿Quién tiene más probabilidad, más posibilidad de tener un accidente? El primer trabajador. El carpintero de obra. ¿Quién corre más riesgo entonces? ¿El carpintero de obra o el que visita la obra una vez por semana? Y el carpintero. El carpintero de obra, porque está más expuesto al peligro. Esto es una manera de medir la frecuencia. Mientras más tiempo de exposición al peligro tenga, más posibilidad tengo de resultar dañado por el peligro al cual estoy expuesto. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Muy Sí. bien. Sí, profe. La otra manera, esto es fácil de medir. Yo le pregunto a un trabajador, ¿cuántas horas estás trabajando con electricidad? 6 horas por día. Bueno. Le pregunto a un trabajador de obra, ¿cuántas horas estás trabajando en altura? 10 horas por día. Bueno, es fácil. Es una manera de medir en el campo muy sencilla, muy fácil, muy real. Mientras más tiempo de exposición paso, más riesgo corro de tener un accidente, de sufrir un daño. Por otro lado, hay otra manera de medir la frecuencia, con que es la frecuencia con que aparece el daño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, en Rosario, ¿cada cuántos días, cada cuántas horas, cada cuántas semanas tenemos un trabajador que se cae de altura y se accidenta?
Y no sabemos, necesitamos datos, necesitamos estadísticas. Ya no es tan fácil establecerlo. Y hay dos miradas distintas. Una, cuando digo con qué frecuencia estoy expuesto al peligro, y me baso en esta frecuencia, en esta manera de entender la frecuencia de exposición al peligro, estoy haciendo prevención, que ya vamos a ver qué es. Mientras que si yo tengo que esperar que los trabajadores se accidenten para poder establecer una frecuencia, estoy teniendo una manera reactiva de medir el riesgo. Ya esto se va a ir acomodando cuando vayamos avanzando. Estas son las dos maneras que en la práctica son las dos más usadas para medir el riesgo de exposición o el riesgo de un peligro. Estoy trabado, es tarde. ¿Dudas? Ninguna, profe. No, profe. Bueno, paciencia que ya todo se va a ir acomodando. Vamos a ver la relación entre peligro y riesgo. Por un lado vimos peligro, vimos sus características, vimos amenaza, vimos daño, vimos riesgo, estamos empezando a ver riesgo, y ahora vamos a relacionar las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado tenemos el peligro. Ya vimos lo que es el peligro, una propiedad intrínseca de un ente, de una cosa, es igual en todos lados, produce siempre el mismo tipo de daño, tiene una manera de funcionar que le es propia. Por lo tanto, cuando en una actividad laboral yo adopto un peligro, viene con el daño asociado. Si yo digo electricidad, viene con electrocución, tetanización muscular, parálisis, ataque cardíaco, fibrilación, taquicardia, etc. Al peligro normalmente se lo conoce con el concepto, y lo van a leer, con el concepto de que el peligro es estático. No porque el peligro permanezca quieto, fijo en un lugar, sino porque no se puede modificar, no se puede cambiar lo que es. Cuando queremos poner en marcha una fábrica, una industria, necesito electricidad. Sin electricidad no hay movimiento en la industria. Tanto sea se la compremos a la EPE, se la compre al mayorista Camesa, o tengo un generador propio. Lo que circula por el cable va a ser exactamente lo mismo independientemente de dónde provenga. Electricidad. Y por lo tanto, ese peligro, electricidad, no lo puedo modificar. No tengo posibilidad, porque está fuera de mi alcance modificarlo. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Sí. Si yo quiero máquinas, las máquinas hacen ruido. Si yo quiero tener un auto, tengo que tener chapa, tengo que cortar la chapa, tengo que plegar la chapa, tengo que estampar la chapa, tengo que soldar, tengo que tratar químicamente la superficie de la chapa para después tener que pintar y después tengo que agregarle combustible. Por lo tanto, no puedo hacer autos si no tengo todos estos peligros que adopto por necesidad para producir un auto para la sociedad. Porque se lo estamos pidiendo al que fabrica autos. No lo fabrica porque es bueno y lo regala, lo fabrica porque se generó una necesidad. Ahora entonces, si los peligros son lo que son y no los podemos modificar, ¿qué hacemos entonces en el trabajo? ¿Para qué estamos? Lo prevenimos. No, para controlar el daño que pueda llegar a ser ese peligro. tampoco, porque, bueno, más o menos, sí, si no te voy a decir que no, porque no está tan mal, no está tan bien tampoco, parezco Guido Casca también. En realidad aparece el tercer elemento en juego, que es el riesgo. Al peligro yo no lo puedo modificar. Mi esposa viene con suegra, no la puedo eliminar, porque eliminarla me trae un peligro mucho mayor que ir preso. Les va a tener problemas con mi esposa por eliminar a la madre. Por lo tanto, lo bueno viene asociado con algo, que es el peligro. Yo adopto la electricidad para mover la industria, pero también me viene con todo el peligro asociado de esta electricidad. No lo puedo modificar. Ahora sí puedo hacer algo, que es administrar el riesgo. Si yo veo el peligro como un tanque con agua,
y al daño con el agua que está saliendo, tengo dos opciones, dos extremos. O le pongo un tapón y no sale agua, lo cual para qué quiero un tanque que no salga agua, o le saco el tapón y sale todo el agua. Ahora, hay una alternativa, que es poner una canilla. El riesgo representa esta canilla, esta válvula, que me va a permitir controlar la cantidad de agua que va a salir por el caño, del tanque. Y esto es lo que hacemos, administrar el riesgo, administrar la probabilidad, la posibilidad de que este peligro termine generando daño, porque el peligro no lo puedo eliminar, el daño sigue siendo un potencial y en algún momento va a aparecer, por lo tanto lo que me queda es administrar esta probabilidad de que el peligro genere un daño. Y por lo tanto, al riesgo lo llamamos dinámico, no porque se mueva, sino porque es lo único que nos deja la seguridad en el trabajo para poder tocar. ¿Se entiende? Y esto se llama modelo elemental de la seguridad. ¿Se entiende hasta acá? Sí, 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 profe. Sí. Muy bien, Sí, pero- si entendimos esto, vamos a avanzar. Ahí está, no. Entonces, ¿qué herramientas nos ofrece la seguridad para trabajar? Obviamente, las herramientas que nos ofrece está dado, en principio, vamos a usar esta fórmula que vimos hace un ratito, donde dice que el riesgo es igual a frecuencia por daño. A mayor frecuencia de exposición, mayor riesgo. A mayor daño generado por ese peligro, mayor riesgo. Esta manera de medir el riesgo tiene en cuenta la probabilidad de daño y también la cuantía del daño, el tamaño de daño que se puede esperar. Por lo tanto, esta válvula la puedo abrir y cerrar de dos maneras distintas. Puedo modificar la frecuencia, reduciéndola, o puedo modificar el daño, reduciendo el daño. Las dos cosas al mismo tiempo, o ambas por separado. Esta es la manera que tengo para abrir y cerrar la válvula de la seguridad. La prevención es una actividad que modifica la frecuencia. La prevención es lo que normalmente conocemos por prevención. Son todas aquellas actividades, tareas y cosas que hacemos para evitar que el peligro termine desencadenando en el daño esperable. La prevención evita que el peligro genere daño. Por eso, para el COVID, las actividades de prevención es usar un respirador, lavarnos las manos, mantener distancia social, tener los ambientes ventilados, reducir la actividad social con desconocidos. Esas son todas actividades de prevención. Después viene la protección. La protección no evita el daño. La protección disminuye el daño que la persona puede recibir. El casco de seguridad no es un elemento que evita que una pieza se caiga sobre tu cabeza. El casco de seguridad amortigua esta pieza, disminuyendo el daño que recibís en la cabeza. El casco de la moto, que se debería usar en la cabeza y no en el codo, no evita que te caigas de la moto. Evita que cuando te caigas de la moto y golpees la cabeza contra el asfalto, el daño que recibe el cerebro sea menor. Te va a doler la cabeza, te va a doler otra cosa y te vas a ensuciar, pero la cabeza posiblemente la zafes. La prevención es manejar una velocidad prudente, tener luces, pasar por la derecha, pasar por la izquierda, perdón.
¿vale? No manejar en un día con neblina, etcétera, 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 etcétera. Esa es la prevención. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Profe, Sí. una consulta. Sí. En la punta dice mitigación. ¿Qué sería lo mismo que protección? Paciencia. Recién estamos por protección. ¿Qué es la mitigación? Tenemos personas con ansiedad. Son las 9 de la noche, 9:30, y estamos ansiosos. Paciencia, paciencia, paciencia. Bien, ¿qué es la mitigación? La mitigación son todas actividades que hacemos para controlar el daño que evoluciona después de un accidente. Si después de un accidente de moto, que te pegaste la cabeza contra el asfalto, que tenías el casco puesto, yo agarro y te movilizo sin tener la menor idea de lo que estoy haciendo, y te muevo el cuello, te muevo la cabeza, o te muevo mal, te puedo dejar parapléjico, o te puedo dejar en silla de ruedas. Simplemente por no saber controlar el daño que estaba evolucionando. A ver, el arnés de seguridad que usan las personas que trabajan en altura no evita la caída. ¿Cómo que no evita la caída? No, no evita que te caigas. Te deja colgando. El arnés disminuye el daño. El arnés de seguridad es un elemento de protección personal que disminuye el daño. Porque funciona cuando vos te caíste, estás en el aire y el arnés te mantiene en el aire, colgando. No evita el daño, porque si el arnés lo tenés puesto mal, hay dos cositas que están entre las piernas que suelen tener los muchachos, que la cinta te la vas a apretar y te dirán, qué grosero. No es grosero, esto les voy a mostrar fotos cuando ya veamos fotos, y te salen los testículos del escroto. Todo por tener el arnés mal puesto. Te está doliendo, ¿no? Tremendo. Y les voy a mostrar fotos. Todo eso por tener el arnés así nomás puesto. Total, no pasa nada, ¿viste? No me caigo nunca. No te caes nunca hasta que el día que te caíste, cuando te caíste, y tenés el arnés suelto, flojo, cuando pegaste la desaceleración, presiona contra lo que hay. Así que imagínate el dolor. Ya duele de pensarlo, no más. Pero además, decís, bueno, te pasó eso y me quedo colgando. ¿Y qué pasa? ¿No pasa nada quedarte colgando de un arnés en altura? No, sobreviene lo que se conoce como el síndrome del arnés. Cuando estás colgando y las cintas te presionan las arterias de las piernas, no te empieza a circular sangre, entre otras cosas. Por lo tanto, vos tenés un tiempo para estar colgado. Si de repente te bajan mal o no tienen en cuenta cuando te bajan, te puede producir una trombosis y otros problemitas mucho más serios. Entonces, la prevención es evitar que vos te caigas. Te doy capacitación, te enseño a usar el arnés, te enseño a controlar el arnés, te tomo la presión, te hago una prueba para ver si estás bien, si tenés equilibrio, todo lo que uno puede pensar que puede hacer para evitar que suceda la caída. Ahora, te caíste. Tengo el arnés puesto, me quedo colgando. Bien, ¿cómo te rescato ahora que estás allá arriba, colgado del piso número 10, como un pajarito hoy colgando? Bien, sobreviene la etapa de la mitigación. Tengo que tener previsto cómo voy a hacer para rescatarte de ese lugar, produciéndote el menor daño posible, porque no te puedo dejar colgado en todo el día. ¿Se entendió más o menos las 3 áreas de trabajo? Sí, profe.
Y después tenemos el control. El control es la cuarta actividad o la cuarta herramienta que tenemos en seguridad. Todo muy lindo, pero necesito controlar que todo lo que pensamos en materia de prevención se esté haciendo. Que se te haya dictado un curso de capacitación, que lo hayas entendido, que lo apliques, que sepas controlar el arnés de seguridad, que uses el arnés de seguridad. Entonces viene el control de la prevención. Después viene la protección. Controlo la protección. Controlo que uses el sistema de protección. Controlo que el elemento de protección esté adecuado, funcione. Controlo que el casco lo tengas en la cabeza, no en el codo, o usándolo como balde. Y después controlo el plan de mitigación, que estemos en condiciones de poder reducir el daño que va a evolucionar posterior a un accidente. Estos son los 4 elementos de las 4 herramientas de la seguridad. ¿De dónde provienen estas 4 cosas? De la fórmula con que vamos a medir, o de la cual se mide el riesgo, que es frecuencia por daño. 2 de ellas trabajan reduciendo el nivel de frecuencia, y 2 de ellas trabajan reduciendo el nivel de daño. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe. Prevención, acciones tendientes a evitar que la amenaza dé lugar al peligro. La prevención hace que todo se quede en una amenaza y jamás la bala salga disparada del arma. Mientras la bala no salga del arma, como mucho es una amenaza. Y la prevención va a intentar o eliminar la situación de amenaza, o que el peligro se quede como amenaza y no avance otro escalón, que es el daño. La hermana de una alumna, de ya hace muchos años, escribió esto. Y yo se lo robé. Protección. Todo aquello que se instala o coloca para limitar el daño que produce un peligro. La protección no evita el daño, eso es lo que hay que entender. El casco no evita el daño. El arnés de seguridad no evita el daño. El anteojo de seguridad no evita el daño. Simplemente lo limita, nada más. A valores que puedan ser aceptables para una persona. O de forma tal que te mantenga con vida. La mitigación. Todo aquello que se organiza con el fin de limitar, controlar y administrar el daño que evoluciona con el tiempo, posterior a un accidente. Y estos son los 3 ejes de acción de la seguridad. La prevención, la protección y la mitigación. Y el control, que es una tarea netamente preventiva, pero la separamos para mostrarla como la 4ª herramienta de la seguridad. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. Bueno. Vamos a mostrar un eje del tiempo. Normalmente, y esto ya cuando empecemos a hablar de accidentología lo van a entender un poco mejor, vemos el accidente como un evento que ocurrió ahora, en este momento. Por eso está la flecha que aparece ahora, que dice accidente. Sin embargo, ¿por qué decimos que ocurrió un accidente? Porque apareció el daño. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. ¿Por qué decimos que tuvimos un accidente? Porque apareció el daño. Pero sin embargo vamos a ver que el accidente no es un evento que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora es que ahora apareció el daño. El accidente es una cadena de eventos, sucesos y condiciones que termina produciendo como último eslabón el daño. Por eso el accidente tiene una flecha hacia el pasado y no es así el accidente. No es algo que aparece de la nada y entonces ahora apareció el daño.
El accidente es una construcción, es una cadena de eventos, es un cuento. Y este cuento termina con un final que dice daño. ¿Se entiende esto por lo menos como introducción? Sí, profe. Vamos a ubicar los 4 elementos de la seguridad, las cuatro herramientas de la seguridad. La prevención aparece antes del accidente, antes de que aparezca el daño. Antes de que aparezca el daño aparece la prevención. Y el accidente, entendiéndolo como tal en el momento que aparece el daño, es la demostración de que hemos fallado en materia de seguridad. Cuando en el trabajo tuvimos un trabajador accidentado, es la demostración de que fallamos en materia de seguridad. Porque lo primero que tenemos que hacer en materia de seguridad, ¿qué es? Prevención. Prevenir. Prevención. Y si falló la prevención, y si tuvimos un accidente, ¿qué falló? La prevención. No porque seamos malos. A lo mejor no hicimos lo suficiente. A lo mejor hicimos algo que estaba mal. O a lo mejor, qué sé yo. Pero falló la prevención. No alcanzó la prevención. Y por lo tanto sobrevivió en el accidente. El accidente es la demostración de que nuestro sistema de seguridad en la empresa falló. Es un palazo en los tobillos. Porque nuestra función es la prevención. Ya lo vamos a ver inclusive legalmente esto. Nuestra función básicamente es preventiva, es evitar que el trabajador termine lesionado o enfermo. Y por lo tanto nuestro principal trabajo es prevención. Prevención y más prevención. Lo que pasa, ya vamos a estudiar la accidentología. Falló la prevención, sobrevive el accidente y aparece nuestro as bajo las mangas, que es la protección. No pude evitar que una pieza se cayera de un andamio. Entonces, pero todos los trabajadores tienen casco. Muy bien. No voy a evitar que te duela la cabeza cuando te pegó un martillo en la cabeza, pero sí que se te parta la cabeza al medio de un martillazo, porque el casco va a hacer su trabajo y va a amortiguar el golpe y lo va a frenar. Pero el casco tiene que estar puesto. El arnés tiene que estar colocado y el cabo de vida tiene que estar enganchado. Si no, el casco en el codo no sirve, no me da tiempo en el aire para ponerme el casco mientras estoy volando de la moto o de la bici. Este fin de semana salí en bici sin casco. Me dio fiaca ponerme el casco. Ya voy a mejorar la próxima. Pero el daño evoluciona. Un incendio evoluciona en el tiempo, hasta que lo apagamos, evoluciona. Un escape de gas empezó ahora y termina cuando lo termine de controlar. Una persona que se cayó de altura y quedó colgando, evité que se reventara contra el piso, que se golpeara contra el piso, pero quedó colgando y por lo tanto aparecen nuevos daños que están evolucionando. Y por lo tanto, posterior al accidente, como decimos normalmente, aparece la mitigación, para controlar el daño que evoluciona con el tiempo. Porque lo que quiero, está bien, el trabajador se cayó, quedó colgando, está asustado, las cintas le presionan las piernas, las cintas le presionan los testículos, está mal, se está poniendo tenso, el estrés le está ganando, le dejó de circular sangre por las piernas, le está faltando el aire, la hebilla de atrás que tiene en la espalda le está tocando la nuca, porque el arnés se estira, y todo eso lo pone nervioso, y todo eso va a ser un combo que, si no lo bajo a tiempo, vamos a tener serios problemas con ese trabajador. Y el control como actividad preventiva, porque de nada me sirve controlar después del accidente, porque ya el accidente lo tuviste. Voy a controlar que todo lo que tiene que hacerse en materia de prevención se haga, que la protección esté lista para funcionar,
y que el plan de mitigación esté listo para funcionar cuando sobreviene el accidente. Esto es la temporalización de las 4 herramientas de la seguridad. ¿Dudas? No, profe. Ahora, bueno, la investigación es un evento que sobreviene a futuro, ¿no? Esto ya lo vamos a ver. Ahora bien, las 4 herramientas de la seguridad se piensan, se diseñan, se implementan y se controlan antes de que ocurra el accidente. La prevención la diseño antes. La protección la pienso antes, no en el momento del accidente. La mitigación también, porque tengo que prepararme para poder rescatar a un trabajador de altura, tengo que tener las herramientas adecuadas y el personal entrenado para hacer rescate. Y el control tengo que tenerlo planificado. Estas 4 herramientas se piensan antes de que ocurra el accidente. Como no sé cuándo ocurre el accidente, tengo que hacerlas siempre antes. Esto es una manera de pensar las herramientas de la seguridad. ¿Dudas con esto? Muy bien. No, profe. Vamos a volver a nuestro modelito, nuestro modelo elemental de la seguridad, que relaciona 3 conceptos: peligro, riesgo y daño. Ahora, usando este modelo nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué herramientas podemos usar para manipular la válvula? Control, prevención, protección y mitigación. Estas 4 herramientas, el control y la prevención modificando y disminuyendo la frecuencia, la protección y la mitigación disminuyendo y controlando el daño, y como el riesgo es igual a frecuencia por daño, si yo controlo y disminuyo la frecuencia y controlo y disminuyo el daño, estoy modificando y cerrando la llave de paso del peligro o del caño de agua. Que habíamos hecho esta similitud entre el peligro y un tanque de agua. Ahora bien, ¿cuánto abrimos o cerramos la válvula? Porque acá dijimos que mientras la abro tengo más nivel de riesgo y sale más agua, mientras la cierro el nivel de riesgo disminuye y sale menos agua. Y la probabilidad es menor. Ahora, ¿la voy a cerrar del todo a la válvula? No, depende también de lo económico, de cuánto sea el daño, el riesgo en base a lo económico de que me hace perder o ganar plata, digamos. Exactamente, no la vamos a cerrar del todo, porque cada vuelta que yo doy a la manivela, cada vuelta me cuesta, aunque suene así muy mercantilista, cada vuelta que yo cierro, cada vueltita que bajo la manivela, me cuesta plata como empresa. Entonces, en algún momento tengo que valorar cuánto gano y cuánto pierdo, así de mercantilista, aunque a mí me da por las tarlipe ponerle valor a la vida humana. Sí, yo, digamos, un comentario aparte, digamos, yo estudié sistema y se hace este mismo modelo en la sala, en la cuestión servidores, de prevención, mitigación, etcétera. Y un servidor que da servicios que no tienen valor, no se le va a gastar en un generador. Ahí se mira lo económico, por ejemplo. Claro, exactamente. Pero acá con vida humana, como decís, es difícil verlo, pero bueno, también debe ser así por lo económico. No tanto por lo económico, pero hay una manera de pensarlo. A ver, yo lo llevo esto a lo casero, a casa. A ver, con absoluta sinceridad total, esto no sale en ningún lado, está grabado y va a YouTube nada más, así que no pasa nada, nadie lo ve. ¿Quién tiene matafuego en la casa? Y no lo tengo como seguridad, pero me quedó ahí. Yo lo sé usar.
No, no me vengan con excusa. ¿Quién tiene matafuego en la casa? Listo. Yo lo tengo después que me pasó algo, pero antes no lo tenía. Yo Bueno, tengo. Ah, no, pero yo tengo en el pasillo. Me pusieron en el pasillo. No, no, en tu casa, el pasillo no es tu casa, si vos no dormís en el pasillo y no cocinas en el pasillo. Yo también tengo uno en el pasillo, pero no es mío, es del edificio. No me vengan con excusa, con el No, no tengo uno manual de las viejo. excusas. No tienen. Uno dijo que tenía. Yo no tengo, yo tengo un matafuego de juguete, que es un adorno. No tengo matafuegos. Y a ver, ¿cuánto cuesta un matafuego? Sí, cuesta, bueno. Entonces, viste, la seguridad, cuando se la tiene que hacer otro, está genial. Cuando la tenemos que hacer nosotros, y bueno, viste, la vida tiene un valor. ¿Eh? A ver, vamos a llevarlo. A ver, ¿cuánta seguridad estamos dispuestos a hacer? Porque nosotros le vamos a pedir al empleador, al dueño de la empresa, que haga seguridad. Y nos olvidamos que la seguridad cuesta, más allá de que tiene un valor agregado que es la vida humana. Vamos a llevarlo a nuestro domicilio. ¿Cuánta seguridad estamos dispuestos a hacer? Entonces voy a hacer preguntas, pueden responder o pueden hacer el checklist. Y después sacar la cuenta, a ver el nivel de seguridad que tiene. ¿Quién tiene disyuntor? Yo tengo disyuntor. Profe, Yo tengo. Yo también. no, yo no tengo. No. El electricista me dice, No. el electricista me dice, mientras no metas los dedos en el enchufe, ¿para qué querés disyuntor? Te ahorro 2.500 pesos. Y yo lo miré como Son diciendo, excusas. negro, Son poneme el disyuntor. Son excusas. Muy bien. ¿Quién tiene térmica? Llave térmica. Yo. Yo, profe. Yo, Llave profe. térmica. Yo también. Sepan que son dos cosas distintas. No es lo mismo, no es igual. Bien. ¿Quién tiene tapones fusibles con corte visible? Yo no tengo. Ya los voy a matar el electricista del corto la térmica y no sé si el corte es visible o no. ¿Te acuerdan los viejos taponcitos? La llave es... no, yo no. Yo Eso a también. veces profe. están Ah, en la parte de abajo del edificio, donde está toda la corriente, donde están los... no, pero estamos hablando de tu departamento, el edificio no es tuyo. No me salgan con martes 13. Bien, ¿quién tiene puesta tierra? Opa, ¿qué está pasando? Yo tengo puesta tierra. El edificio tiene puesta tierra, no lo tiene cada departamento, lo tiene el edificio. ¿Cuál fue la última vez que midieron la puesta tierra? Sí, porque si la puesta tierra no la medí, el terreno pierde resistividad o gana resistividad y la corriente, en vez de agarrar por el camino que le ofrece menos resistencia, agarra por donde estás vos y listo, al piste. Parece la puesta tierra. La puesta tierra tiene que ofrecer menos resistencia al paso de la corriente que uno. ¡Opa! Bueno, me imagino que mañana van a poner puesta tierra en todas sus casas y van a llamar a un electricista para que les mida la puesta tierra. Depende de lo que valga. Lo llamamos. ¿Me está apretando el bolsillo? ¿Cómo es esto de la seguridad? Vieron Como que el la seguridad, cocodrilo. ya tiene, la seguridad ya tiene como un valor. ¿Cuál fue la última revisión que hicieron en la instalación eléctrica de su departamento? Llamaron a un electricista matriculado y le dijeron, ñato, flaco, revisame toda la instalación eléctrica, haceme una auditoría. Nunca. Yo tengo un desastre, profe, y la inmobiliaria no se quiere hacer cargo y solamente cambié 2 cables que eran para el aire acondicionado porque el aire de 5.500 No y lo me iba a tira. fundir todo. Y Pero te iba a no, fundir no, toda la instalación. sí ¿Quién tiene plano? tuve que cambiar ¿Quién desde tiene mi plano? disyuntor hasta abajo. ¿Sí? ¿Quién tiene planos actualizados de la instalación eléctrica del inmueble? Oh. Y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir agregándole condiciones de seguridad. Entonces, cada cosa que le agrego, cada vuelta que le doy, como ven, cuesta.
A nosotros nos cuesta, a un empresario también, no quiere decir que con esto justifiquemos el accidente. No estoy haciendo, los estoy haciendo pensar en cuál es el riesgo más adecuado. Como dijo recién un chico, uno de los muchachos que trabaja en informática, que un servidor tiene energía por generador de acuerdo al valor que tenga la información acumulada en él, ¿no es cierto? El valor que tenga el servicio, exactamente. ¿Qué valor tiene que se caiga y que se pueda esperar o no? Que vuelva si no se puede esperar que vuelva a la luz, le compran un generador, si no, no se le compra. Exactamente. Y la calidad del servidor también va a depender del tipo de servicio que estás prestando. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y todo lo que nombra usted con respecto a la seguridad de la electricidad, depende de que haya, porque un disyuntor en una casa tiene un valor, pero ya tener varias térmicas y demás, bueno, depende de qué haya en la casa, si vale la pena o no. Sí, exactamente. Así pensamos, consciente o inconscientemente. Y a veces no lo hacemos porque no nos da el bolsillo, no porque no valoremos la vida humana. ¿Quién tiene enchufes para niños? Para que no metan nada dentro. ¿Viste? Los pibes lo que son a cierta edad. Andan metiendo cualquier cosa en cualquier lado los pibes, ¿viste? Bueno, no los quiero psicopatear demasiado, pero de esto se trata. ¿Cuál es el nivel adecuado para una instalación eléctrica? Y es lo que denominamos riesgo límite o riesgo aceptable. Es aquel que más allá del cual la situación no es aceptada. Y esto es, para cada casa, tiene un valor distinto. Por lo que hay en la casa o por la posibilidad que tenemos de gastar dinero en una mejora, o por lo que entendemos de la realidad de esa cosa. Porque si yo no sé de electricidad, poco puedo analizar la instalación eléctrica que tiene mi casa. Bueno, linda psicopateada por hoy, ¿eh? Los dejé carburando a más de uno, ¿o no? Sí, yo dejo todo así como está, no me pasó nada todavía. No te pasa nada, pero cuando te pase no va a tener disyuntor. Y te va a pasar, te va a quedar con 220 pegado. Pero vos. A ver, supongamos que tienen ustedes en la cuenta del banco crédito infinito, que tienen una cantidad de ceros en el banco que es, después del 1 tienen los ceros, no antes, ¿no? Porque antes no tiene valor, guarda con esto. Si ven muchos ceros antes a la izquierda, no tienen nada. Si ven muchos ceros a la derecha, están bien. ¿Qué autos se comprarían? Y el automático de Tesla, ese que anda solo. Un tope de Un gama, 128. el más seguro. ¿Cuál? Una Ferrari, un Lamborghini. ¿Qué Y se un auto comprarían? caro, seguro. Lo que ustedes quieran porque tienen crédito ilimitado. Les sobra plata en el banco. Son hijos de un jeque árabe. Vivo a taxi, profe, no manejo nunca más en mi vida. Me ahorro un También vivía montón de taxi. tiempo en estacionar, en O no, Tenía un chofer. tenés chofer. Tendrías un chofer, pero ¿qué auto comprarías para ese chofer? Un Porsche. Y si soy un jeque, uno seguro, porque en cualquier momento me quieren hacer boleta. La Hilux, ¿no salió como mejor auto más seguro? Bien, uno de los autos más seguros del mundo son los Volvo. En materia de seguridad. Volvo. El Volvo, de corta, Volvo. El ex gobernador de Los Córdoba modelos salía de también, sábado. profe. ¿Qué? Nada, que decían que también, como vos decís, que los Volvo son como uno de los más seguros,
Y también se criticaba cuando el ex gobernador de Córdoba viajaba en un Volvo y se murió. Bueno, eso nada más. Sí, obvio, pero eso, a ver, no Que estás seguro está un viajando tal en punto. un vehículo. Todo tiene un límite a la seguridad. No es invencible, ¿no? Depende del uso que le das. ¿Un tramontina te sirve para cortar una milanesa o para reventar a uno en el estómago? O al menos le va a hacer bastante daño, y un tramontina. Y un martillo te permite clavar un clavo y te permite reventar en la cabeza a uno. Depende de los límites. Te reventaste los dedos martillando porque no sabes martillar. Y a lo mejor tenés el martillo más seguro del mundo, más ergonómico, más balanceado, con el mejor acero, y te reventaste los dedos porque no sabes martillar. O porque estabas paveando mientras martillaba. Pero fíjense, aún teniendo la posibilidad de comprar cualquier tipo de auto, casi ninguno dijo, uy, yo el Volvo conozco que es el auto más seguro del mundo. Uno le interesó el que no le pegan un bombazo por ser hijo de un jeque árabe. Una Hilux, dije. Pero ninguno, una Hilux. Yo me compraría un Lamborghini. Así que vos. La clase que viene seguimos divagando en materia de salud y seguridad en el trabajo. Gracias, profe. Nuevo, profe. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Profe. Chao, profe. Voy a poner con el buscapolo.